espero que estén muy bien. Quiero enviarles un abrazo gigante y espero que podamos reflexionar en torno a una bonita historia que yo encontré en el Nuevo Testamento. Está escrita en una carta, hay 3 personajes que se mueven en esta carta y es una de las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento. Esta carta que se escribe fue escrita por Pablo a Filemón. Es una carta que está antes de la carta de Hebreos y a la carta de Tito, la carta a Filemón. Bueno, queremos reflexionar acerca de los versículos 8 al 20, pero bueno, ¿quién era Filemón? Filemón era una persona acomodada, una persona, digamos que con ciertos privilegios, romana en Colosas, y probablemente conoció a Pablo en sus viajes a Efeso. Esta persona se convierte en un seguidor de Jesús, y para darle un poco de contexto a la historia, para poder entenderla, Epafras era un colaborador de Pablo, y él empezó una comunidad de Jesús en Colosas. Filemón se convierte en un líder de una iglesia que se reunía en su casa. Filemón, como todos los patriarcas romanos, pues tenían esclavos, y uno de sus esclavos va a ser Onésimo. Entonces hay 3 personajes: Pablo, Filemón y Onésimo. Se supone, lo que se puede ver es que Filemón y Onésimo tuvieron un conflicto, ¿no? Un serio conflicto. De alguna manera pudo haber, no se sabe bien si fue un robo o un engaño, pero Onésimo le hizo un mal de alguna manera a Filemón. Onésimo termina huyendo pues se va, y eventualmente más adelante Onésimo fue a ver a Pablo en prisión y pues quizás a pedirle ayuda, y esta persona en el proceso se convierte en un seguidor de Jesús y además en un asistente amado de Pablo. Entonces en este momento Pablo se encuentra en una situación muy muy difícil y delicada, porque va a enviar una carta a Filemón y le va a pedir lo siguiente: le va a pedir que lo perdone a Onésimo, y además que lo reciba en su casa. Pero no solo eso, sino que lo acepte como un hermano en Jesús y ya no más como un esclavo. La carta empieza por parte de Pablo diciéndole a Filemón, agradeciéndole por su amor, por su fidelidad, por su testimonio, pero él va abriendo camino para hacer su petición. De hecho, en un extracto dice: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Esta idea de comunión ya la hemos visto en otros videos, y es la palabra koinonía, que dice, o que significa básicamente compartir, participación mutua, o sea, que 2 personas o más puedan juntos compartir, haciéndose compañeros, ¿no? Básicamente hay una invitación de Pablo a Filemón para pensar de que todos los seguidores de Jesús son compañeros iguales que comparten el regalo de la gracia y el amor de Dios. Para Pablo la idea de koinonía no era solo una idea para pensar, sino para que tú la hagas con tus relaciones, ¿sí? Tú la apliques. La petición empieza desde el 8 al 20, los versículos, y aparece que Onésimo se convierte en el hijo de Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues Pablo se empieza a convertir en un guía para Onésimo espiritualmente, bueno, en varias áreas, pero quiere que Onésimo entregue su vida, su fidelidad, su lealtad a Jesús, y ellos ahora se convierten en ¿qué? Familiares en el Mesías, en familiares en Jesús, son hermanos. Él le está sirviendo con fidelidad a Pablo en prisión, y aunque Pablo quisiera tenerlo más tiempo con él, él sabe muy bien que Onésimo tiene un conflicto con Filemón, y pues deben ser reconciliados ese conflicto. Pues si ellos dicen ser seguidores de Jesús, pues eso debería pasar. Más adelante pues vemos que pues Filemón está en esto, ¿no? Debe recibir a Onésimo ya no más como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Esto es quizás mucho pedir para la época, mucho pedir para Filemón bajo la ley romana. Incluso él tenía el derecho para castigar a Onésimo, incluso para meterlo a prisión, porque pues Pablo solamente no le está pidiendo a Filemón que lo perdone, ¿sí? Sino que también que reciba a su antiguo esclavo. O sea, ellos 2 tienen una historia, Filemón y Onésimo, pero no como cualquier persona, sino como una persona de igual rango social y como un miembro incluso
de su familia. Esto es mucha bondad, mucha gracia, y es completamente, quizás en la época y para Filemón y para cualquiera, inaudito. Va en contra del status quo del orden social romano, y la pregunta que uno podría hacerse es: ¿por qué Filemón debería hacer algo así? Entonces Pablo le dice como: si tú me tienes por compañero, la idea de coinonía, ¿no? Acepta a Onésimo como si me aceptaras a mí. Incluso si él te debe algo, yo te lo pago. Eso es lo que le dice Pablo. Entonces vemos acá en la práctica el corazón del evangelio. Es lo que hay detrás de los mensajes de Pablo. Yo quisiera mirar 4 cosas y compartirlas con ustedes. La primera es reconciliación. Hay una idea de reconciliación, la idea de Corintios, por ejemplo, en el Mesías. ¿Por qué? Porque pues en Jesús somos reconciliados con Dios, y en esto se ve en la práctica un poco eso, no tomándoles en cuenta sus pecados, ¿no? Que es lo que pasa ahí con Filemón y Onésimo. Y además pues la reconciliación va detrás de todo el evangelio. Es un mensaje integral. Lo segundo que quiero mostrar es la igualdad y dignidad. Pues ellos, Filemón, Onésimo, Pablo, nosotros, que somos hijos de Dios, somos hermanos, todos somos iguales delante de Dios. Todos compartimos la misma necesidad de perdón en diferentes áreas, en áreas que ni siquiera sabemos que el otro lucha, en muchas cosas. Debemos tener esa idea clara. De hecho, Onésimo era patrimonio de su amo. Filemón era dueño de su vida, pero ya no podían relacionarse más como amo y esclavo. Aquí no se abolió la esclavitud. De hecho, la esclavitud la abolición de la esclavitud es como en el año 1848, por allá, con la Revolución Francesa, todo el tema de declaración de derechos humanos, del hombre, del ciudadano, y en nuestro país como en 1851 en Colombia. Entonces, esa idea no está detrás de eso, sino es cómo yo acepto a mi hermano de la manera igual. Somos iguales delante de Dios. Y pues está todo esto viciado, todo esto mostrado en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús en persona, ¿no? La idea de dignidad no quiere decir algo que se les da, o porque pues no es algo que se gana, es algo que ya tienen todas las personas, pero que Jesús muestra reconciliación, perdón, amor a personas que eran excluidas en el contexto. Por ejemplo, mujeres, niños, esclavos, mujeres que, digamos, perdieron a sus esposos. Era algo que no se podía hacer. Los leprosos, las prostitutas, incluso los cobradores de impuestos, que eran personas odiadas. Y podemos ver en Colosenses 3:11 que en la nueva familia de Dios no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, esclavo o libre, sino en Cristo es todo y en todos. Eran todos compañeros, ellos dos eran compañeros en igualdad, donde el valor y el estatus social no se define por su raza, género, clase social o económico. Lo tercero que les quiero mostrar es la idea de perdón, y es responder a esta pregunta: es ¿cómo enfrentamos las dificultades como creyentes, entre creyentes? Y es que esta idea de perdón a veces la recordamos cuando nos conviene, ¿no? Cuando somos quienes somos los afectados, pero nos parece muy bonita la idea de perdonar hasta que nos toca a nosotros. Entonces es algo que vemos que Pablo le está diciendo: hazlo por amor a Filemón, hazlo por amor, pero recuerda que ya lo recibiste, el perdón ya lo recibiste, la gracia. Deberíamos ser personas que podamos también transmitir esa gracia que ya hemos recibido y ese perdón, siendo intencionales, ¿no? El tiempo no va a arreglar las cosas. A veces hay que hablar, hay que intervenir. La idea de coinonía, ¿no? Hubo una transformación en Filemón y Onésimo. Es el pedido, la petición de Pablo. La cuarta cosa que les quiero mostrar es que somos cartas abiertas. Si uno fuera Filemón, pues no es tan chévere ser Onésimo. Incluso él mismo lleva la carta, ¿no? Es poder meternos en la historia. Cuando una persona se acerca, es como una carta abierta. Su reconciliación hace que su relación de amo y esclavo sea irrelevante. Como muestra Filipenses 2:3 o Romanos 12:13, no debemos tener envidias, seamos egoístas, vanagloriosos, sino tener una actitud humilde y tener por encima, incluso más importantes, a las otras personas. Pensar de sí mismos correctamente.